en el verano de 1867, en un remoto comunidad agrícola fuera de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el tema de la estudio de caso médico inquietante de todos los tiempos, documentado en el medio oeste estadounidense. Dr. Samuel Harding, el único médico, llenó 3 encuadernados en cuero, diarios con observaciones de un niño, cuyo comportamiento desafió todos los principios de naturaleza humana conocida desde el siglo XIX. Medicina. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero, debajo de su inocente exterior yacía algo que la ciencia médica de la era simplemente no podía explicarlo. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell a lo largo de, con docenas de animales de granja encontrados muertos, en circunstancias misteriosas. 11 personas que lo tenían todo de alguna manera. Se cruzó con un niño cuya sonrisa nunca alcanzó sus ojos azul pálido. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades y escondido durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timoteo Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad para el mal en niñez. Antes de continuar con él, historia de Timothy Caldwell y el terror que se apoderó del condado de Sedalia. Si la historia te intriga, asegúrate de suscríbete a nuestro canal y llama a eso campana de notificación para que nunca te pierdas nuestra. Se sumerge profundamente en los lugares más oscuros de Estados Unidos. Misterios históricos. Y por favor déjanos. Conoce en los comentarios qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta escuchar de nuestra comunidad de misterio, entusiastas de todo el mundo, los eventos que haría que Timothy Caldwell infame no comenzó con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado aún sangrando por las heridas de guerra civil. Ciudades como Sedalia habían enviado sus jóvenes morirán en la lejanía, campos de batalla, dejando viudas, huérfanos y comunidades que luchan por reconstruir. La granja Caldwell, ubicada en un valle a 15 millas al sur de la ciudad, una vez ha sido próspero. James y Martha Caldwell había construido su granja sueña con criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en él. Batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha trató de mantener la granja sola, pero la consunción tomó sus pulmones en él. Crudo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, de apenas 21 años, heredó tierra que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Tomás recibió la noticia que su hermano William había muerto en Andersonville, dejando atrás un viuda y su hijo de 8 años, vio a ambos carga y oportunidad. El niño Timoteo necesitaría un hogar y Tomás necesitaba ayudar con el interminable trabajo de la agricultura. Thomas Caldwell era un hombre duro, hecho más difícil por la guerra y la pérdida. Su esposa Sara se había vuelto afilado, tenazón y amargo durante sus años sin hijos. Tampoco lo fue particularmente adecuado para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866. No llevar nada más que una pequeña bolsa de tela y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Timothy Caldwell era pequeño, para su edad, con la piel pálida que ardía fácilmente bajo el sol de Missouri, y rubia, cabello que su tía Sara mantuvo corto, para mantener alejados a los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se presiona. Su padre había sido soldado, su madre había tos con sangre, había vivido con vecinos por un tiempo después de su muerte. Lo que más llamó la atención de los adultos sobre Timothy
fue su cortesía. Siempre decía, sí, señor y sí, señora. Nunca se quejó del trabajo o del castigo. Él parecía ser en todos los sentidos el modelo de un niño bien educado. Doctor Samuel Harding se encontró por primera vez con Timoteo en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío a la ciudad para abastecerse. Harding, un graduado de la Facultad de Medicina de Missouri, y uno de los pocos que se formaron anteriormente, médicos al oeste de St. Louis, desarrolló un buen ojo para leer a las personas. Durante sus años tratando tanto a Union como a soldados confederados, algo sobre, aunque el chico de Caldwell lo inquietó, no pudo identificar que el niño fue perfectamente respetuoso. Harding más tarde escribe en su diario. Él respondió, preguntas directamente, mantenidas, contacto visual adecuado y mostrado. Nada de la inquietud o la timidez típicas de niños rurales que se encuentran con extraños. Sin embargo, me encontré profundamente incómodo en su presencia. Su mirada mantuvo una intensidad que parecía sugerir. Me estaba estudiando con el mismo interés clínico que normalmente reservado para mis pacientes. La agricultura, comunidad alrededor de Sadelia era pequeña, lo suficiente como para que todos se conocieran. Asunto de otros. La granja Caldwell era aislado, pero no tan aislado como para. Los vecinos no se dieron cuenta de las cosas. Señora Eleanor Patterson, cuya propiedad bordeaba la tierra de Caldwell, a menudo ver a Timoteo trabajando en los campos o cuidando el ganado. Ella comentó a su esposo con el que trabajaba el niño. Enfoque inusual para un niño de su edad. Nunca, pareciendo cansarme, sin parar nunca a jugar o descansar, como lo hacen naturalmente los niños. Eso era como mirar una pequeña máquina. Ella le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. Había trabajado de manera constante desde el amanecer hasta el atardecer, nunca quejándome, nunca ralentizar. No es natural que un chico no tiene ningún juego en él. La granja Patterson criaba pollos, y ella nena notó que sus pájaros se volvieron agitado cada vez que Timoteo estaba cerca de la línea de propiedad. Se agruparían juntos, graznando y alborotando sus plumas, negándose a aventurarse cerca de la valla que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como una coincidencia, pero el nena no pudo sacudirse él. Sentir que los animales sienten algo sobre el niño que los humanos extrañaron. La primera muerte ocurrió en un sofocante tarde en agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, fue la hija del herrero del pueblo y conocida en toda la comunidad por su risa brillante y tendencia a deambular. Ella había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varios propiedades, incluida la granja Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher al igual que la familia, preparándose para la cena, con la ropa húmeda, y su rostro pálido con lo que parecía ser angustia genuina. La señora Fletcher dijo, su voz firme a pesar de su agitación obvia. Encontré a Mary junto a la riachuelo. No respira. La búsqueda. Grupo que corrió al arroyo encontrado. Mary Fletcher boca abajo en el agua apenas 18 en profundidad. El doctor Harding, convocado, inmediatamente determinó que el niño se había ahogado, una trágica pero no infrecuente accidente en zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que preocupaba a Harding no era la muerte mismo, pero el relato de Timoteo de descubriendo el cuerpo. El chico proporcionó una descripción inusualmente detallada, descripción de exactamente dónde había, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa, cuando, presionado sobre cómo había llegado a estar en
ese lugar en particular, en ese lugar en particular. Tiempo, Timoteo explicó que había sido buscando un ternero perdido. El recuerdo fue notablemente preciso. Harding, anotado en su diario, podía describir la posición exacta del difunto, miembros de la niña, como su vestido, atrapado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que decía estar asustado y molesto por el descubrimiento. Thomas Caldwell, cuando se le preguntó, confirmó que uno de sus terneros tenía, de hecho, desapareció esa mañana, y que había enviado a Timoteo a buscarla. Área del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días más tarde, sano y pastando en un prado, a casi 1 milla de donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastados por su pérdida, recibieron la simpatía de Timothy con la gratitud. Él, después de todo, había sido que había encontrado su hija y alertarlos. Inmediatamente, en el funeral, Timothy se sentó, en silencio con su tía y su tío, suyos, cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio, cuando la familia le agradeció por su rápida acción al alertarlos. Aceptó su gratitud con somiedad adecuada. Ojalá hubiera podido. La encontró antes, le dijo al padre de Mary. Su voz lleva la nota justa, de arrepentimiento y tristeza. Pero ella, nena. Patterson, mirando desde el otro lado de él. Iglesia, noté algo que molestó a... Durante días después, cuando María, la madre de Fletcher, se derrumbó de dolor. Durante el servicio, cuando la vista de el pequeño ataúd redujo a los hombres adultos a lágrimas, la expresión de Timothy Caldwell nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada. Aparente tristeza, pero cuando pensó que no, uno estaba mirando, sus ojos azul pálido permanecieron secos y vigilantes, asimilando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. Viejo, Henrik Lehn, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de la artritis, lo obligó a retirarse. Fue encontrado en el fondo de un afloramiento rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. El farol dominaba el arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado y se sabía que Henrik subir allí regularmente para comprobar el colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell fue involucrado en el descubrimiento. Había sido caminando a casa desde la ciudad cuando vio algo inusual en la base del farol. Vi el sombrero del señor Wilson atrapado en un arbusto espinoso. Timoteo dijo a la reunión. Muchedumbre. Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé para mirar. Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto, de lo que parecía ser una caída de la parte superior del acantilado de 40 pies. El doctor Harding. El examen reveló que el anciano probablemente había muerto instantáneamente tras el impacto. El único aspecto inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas, esparcidos por todo el cuerpo, mucho más de normalmente se encontraría lejos de un colmena. El señor Larsen conocía esos faroles mejor que cualquier hombre del condado. Samuel Patterson le dijo al doctor Harding después de el examen. Había estado subiendo allí durante 3 años. Nunca tuve tanto como un tropiezo. No tiene sentido que se caiga. Ahora, Timoteo, cuando se le preguntó, sugirió que tal vez el anciano había sido picado por las abejas y perdió el equilibrio. Él era siempre hablando de lo enojados que se ponen cuando los molestas. El niño dijo, tal vez lo rodearon y se puso confundido. El doctor Harding encontró que él explicación plausible, pero algo. La escena le molestaba. Los muertos. Todas las abejas estaban agrupadas en un área pequeña, directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si él, un anciano, había perturbado una colmena en la parte superior del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su presunta trayectoria de huida y caída. En cambio, parecía como si las abejas se había concentrado de alguna manera alrededor de la sitio de impacto. Cuando Harding subió a la parte superior del acantilado para examinar el colmenas,
las encontró intactas y sin mostrar signos de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas, pero no agitado, haciendo su normal, de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. El tercero, la muerte hizo añicos cualquier ilusión sobre coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, de 6 años, desapareció mientras jugando en el bosque cerca de la casa de su familia. Cabaña. Su cuerpo fue encontrado 4 días después, en un pozo abandonado a casi media milla, desde donde había sido visto por última vez. Timothy Calvell se había ofrecido como voluntario para unirse el grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timoteo buscó junto a los voluntarios adultos. Mostraron una resistencia notable para un niño. Su edad parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso los residentes de toda la vida encontraron difícil de navegar. Cuando se le preguntó cómo había aprendido también el terreno, Timothy explicó que a menudo exploraba él, durante su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía podría usarse para cocinar y medicina. Al 4.º día, Timoteo apareció en él. Mies Cabin justo después del amanecer. Creo que encontré algo, le dijo a Jacobs, padre, su voz pesada por el agotamiento. Hay un viejo pozo a media milla, al norte de aquí. Escuché cómo sonaba. Llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza descuidada. Jacob Mies estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. Doctor Harding fue llamado de inmediato, pero el niño murió a las pocas horas de ser sacado de el pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la terrible experiencia. El niño he estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Calvell pudo localizarlo en la ubicación oscura plantea problemas. Preguntas. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría ser consciente de? Más preocupante aún fue la de Timothy. Durante las últimas horas de Jacob, mientras que la familia Mies mantuvo un vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó tranquilamente en la esquina de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor Harding, colocado donde pudiera observar el chico sin ser notado, vio algo. Eso lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mies, con una intensidad que parecía casi científico. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición, la respiración dificultosa, el piel pálida, la forma en que la conciencia parpadeaba dentro y fuera. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timoteo no mostró dolor o conmoción. En cambio, hubo algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Después de la funeral, el doctor Harding puso una excusa para visitar el pozo abandonado donde Jacob se ha encontrado. El sitio lo preocupó por razones que no podía articular. El pozo estaba en verdad bien escondido, oculto por escombros naturales que se habrían llevado esfuerzo considerable para moverse. Sin embargo, Timoteo había afirmado escuchar llantos de esto. Ubicación, una afirmación que parecía improbable, dada la profundidad del pozo y el cantidad de cepillo que lo cubre. Como Harding examinó la escena con más cuidado, notó algo que la inicial. El grupo de rescate había fallado en su urgencia para salvar a Jacob Mies. Alrededor del borde de el pozo, los escombros habían sido arreglados con una precisión inusual. Registros y ramas que deberían haber caído mostraron signos deliberados de ubicación, creando un aspecto natural, camuflaje que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero Harding no pudo deshacerse de la sospecha que Jacob Mies no había caído simplemente en el pozo. Alguien lo había colocado allí y alguien había cuidado cuidadosamente. Ocultó la ubicación hasta que el niño fue
demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a mantener detalles. Nota sobre Timothy Caldwell. Si las sospechas eran correctas, el niño planteó un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran evidencia. Y evidencia era exactamente lo que Harding carecía. El problema era que Timoteo Caldwell era, según todas las apariencias, un modelo. Niño. Asistía a la iglesia regularmente con su tía y su tío, sentados en silencio, a través de servicios y recitación de oraciones, con la reverencia apropiada. Trabajó diligentemente en la granja, completando tareas. Eso desafiaría a muchos trabajadores adultos. Habló respetuosamente a sus mayores y mostró una diferencia adecuada con la autoridad. Figuras. Lo más importante es que Timoteo había explicaciones plausibles para su presencia. En cada tragedia, había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Había estado caminando a casa desde la ciudad cuando vio el sombrero de Henry Glenn. Se ofreció como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Meads, como cualquier miembro interesado de la comunidad lo haría. Pero la formación médica le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. En el tratamiento, soldados heridos, había aprendido a reconocer los signos de los hombres que mataron, no por deber patriótico o desesperado, necesidad, sino de algo más oscuro y más fundamental. Había frialdad en tales hombres, una desconexión de lo normal, emoción humana que se manifestó en sutiles formas, muy poca reacción al horror, también mucho interés en el sufrimiento, una habilidad para discutir la violencia con la clínica. Destacamento. Timothy Caldwell exhibido todas estas características, pero comprimido en el cuerpo y la cara de un niño de 8 años. El Dr. Harding. La investigación comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como el médico, hizo visitas regulares a granjas y hogares en toda el área, comprobando ostensiblemente la salud de familias que aún se están recuperando de las dificultades de la guerra. En realidad, lo era. Recopilar información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintó una imagen inquietante de un niño que parecía existir en el centro de un siempre círculo cada vez más amplio de desgracia. Ganado. En las granjas vecinas habían estado muriendo en tasas inusuales, no por enfermedad, sino por de lo que parecía ser accidental. Lesiones. Se encontraron pollos con cuellos rotos, aparentemente asesinados por zorros, que no dejaba otros signos de depredación. Los cerdos sufrieron heridas misteriosas que se infectó y condujo a la muerte. Caballos. Desarrolló una cojera repentina que forzó agricultores para sacrificarlos. Señora, ella Nena Patterson le confió al doctor Harding que había perdido 17 pollos en los últimos 2 meses. Es lo más extraño. Dijo, se están muriendo 1 o 2 a la vez. Siempre se encuentran en él. Mañana con el cuello roto. Mi esposo cree que son zorros, pero yo tengo. Nunca he visto un letrero de zorro alrededor del cupé. Y la forma en que los matan también lo es. Limpio, también. Cuando Harding examinó las víctimas más recientes, encontró evidencia que respaldaba las sospechas. Los pollos habían sido asesinados con fuerza precisa aplicada a puntos en el cuello, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No fue la violencia aleatoria, típico de los ataques de depredadores, pero algo mucho más deliberado y controlado. Surgieron patrones similares en otras granjas. James Bickham había perdido 3 terneros a lo que describió como accidentes extraños, animales que tenían, de alguna manera lograron estrangularse, en cuerdas o meter la cabeza en la cerca, rieles de manera que desafiaban la lógica. Explicación. El toro premiado de Robert Dunham había caído en una zanja y había roto a pesar de ser una de las animales seguros en el condado. En todos los casos, las granjas afectadas fueron a poca distancia de Caldwell, y, en varios casos, los vecinos informaron haber visto a Timothy en el vecindad alrededor del momento de la
Incidente. Lo vi caminando a lo largo de nuestra línea de cerca. La mañana anterior encontramos al ternero. James Wickham le dijo al Dr. Harding. Pensé. Era extraño, estando él tan lejos de casa. Pero el chico siempre era cortés cuando me vio. Me saludó con la mano y gritó un saludo, como le enseñaron correctamente. Dr. Harding también comenzó a prestar más atención a el comportamiento de Timothy durante su rutina. Visitas médicas a la granja Caldwell. El niño siempre estuvo presente durante estos visitas, de pie en silencio mientras el doctor Harding examinó a su tía y a su tío en busca de las diversas dolencias comunes a la agricultura. Vida. Pero Harding notó que Timothy observaron estos exámenes con inusuales interés, hacer preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzado para un niño de su edad. ¿Cómo? ¿Sabes si alguien está realmente muerto? Timothy preguntó durante una visita, su tono casual, como si discutiera el clima. A veces, la gente parece que está durmiendo. Cuando se le presionó para que explicara su curiosidad, Timothy dijo que estaba preocupado por ser capaz de ayudar si alguien resultó herido, mientras estaba solo en la granja. Tío, Thomas dice, necesito saber cómo manejar emergencias ya que estamos muy lejos de la ciudad, explicó. Él. Explicación era razonable, pero algo sobre la pregunta perturbó. Dr. Harding, hubo una clínica, calidad del interés de Timoteo por la muerte, y lesiones que fueron más allá de lo normal. Curiosidad infantil. El niño preguntó sobre la mecánica de muriendo, cuánto tiempo tomó, qué señales, buscar si la gente podría sobrevivir. Varios tipos de traumatismos con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrarse al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a probar el conocimiento de Timoteo con información deliberadamente falsa, alegando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos, condiciones particulares indicadas. Timothy nunca desafió estas falsas declaraciones directamente, pero Harding notó que el chico limó cada pedazo de información con notable retención. Más inquietante aún fue el de Timothy. Respuesta a las historias del Dr. Harding sobre tratando a soldados heridos durante el guerra. Si bien la mayoría de los niños mostraron conmoción o tristeza apropiada cuando escuchar sobre lesiones en el campo de batalla, Timoteo escuchó con atención envuelta. Hacer preguntas detalladas sobre la herida, patrones, pérdida de sangre y supervivencia. Tarifas. Gritaron mucho cuando tú les cortaron los brazos. Timothy preguntó durante una de esas conversaciones, su azul pálido, ojos fijos en él. Cara. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta formulada en el tono característicamente educado de Timothy envió un escalofrío a través del Dr. Harding que nunca olvidaría. En noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. La imagen que surgió fue la de un niño que poseía una comprensión adulta de violencia y muerte, combinadas con una ausencia total de humanos normales, empatía. Pero la documentación no era lo mismo que evidencia, y la evidencia fue lo que Harding necesitaría si esperaba proteger la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. Él llegó la oportunidad de reunir esa evidencia cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión, reposo en cama requerido y atención médica diaria. Visitas, lo que le dio al Dr. Harding un acceso a la casa de Caldwell. En estas visitas, comenzó a involucrar a Timoteo en conversaciones más largas, con cuidado, sondeo para comprender el alcance de la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell ha estado realizando experimentos sobre la vida, criaturas durante meses, posiblemente años, usando una combinación de cuidadosos interrogatorio y observación directa. El doctor Harding determinó que el niño había sido captura y torturas sistemáticas, animales pequeños, estudiando sus respuestas
a diversas formas de lesiones y angustia. Timoteo había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiendo como un lugar donde iba a pensar y estar solo. Cuando el doctor Harding investigó el sitio, encontró una recolección de huesos de animales crudos, instrumentos quirúrgicos fabricados en granja, herramientas y una serie de dibujos detallados, que documentó varios experimentos en tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más inquietante, realizado con sorprendente habilidad artística. Para un niño, mostraron conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en varias etapas de disección y lesión. Cada dibujo iba acompañado de notas, escrito con la cuidadosa letra de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardó en morir y observaciones sobre qué métodos causaron más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos después. Extirpación de ojos. Leer una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de la aplicación de presión en la garganta. El doctor Harding se dio cuenta que Timoteo había estado usando animales de la comunidad como sujetos de experimentos cada vez más sofisticados. En crueldad, las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timoteo de probar su método sobre temas más amplios. Pero la mayoría escalofriante fue un nuevo conjunto de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaron a niños y adultos en varios poses de angustia y lesiones, cada acompañado de notas especulativas sobre anatomía humana y métodos potenciales de causando daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente María Fletcher, el primer niño en morir. Otro representaba a Henry Glenn. Un tercero mostraba a Jacob Mies en el fondo de un bien con anotaciones detalladas sobre él. Efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Calvell no lo había hecho. Simplemente ha estado presente cuando estas personas murió. Había planeado sus muertes. Ejecutó esos planes con metódicos precisión y documentó los resultados para estudios futuros. ¿Cómo lo haría el doctor Harding? Pronto descubrir el horror en Sedalia County estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo a que le encantan los misterios oscuros. Presiona el botón me gusta para apoyar nuestro. Y no olvides suscribirte para nunca perderse historias como esta. Vamos a descubran juntos lo que sucede a continuación. Doctor Harding se enfrentó a una situación imposible. La evidencia en la cueva lo demostró. Timothy Calvell fue responsable de muertes múltiples, pero esa evidencia había obtenido a través de lo que equivalía a registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años podría ser el asesino calculador estaba muy lejos. La comprensión aceptada de la naturaleza que ningún tribunal aceptaría tal reclamación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para la comprensión. Trastorno de personalidad antisocial o psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o traumáticas experiencias. La idea de que un niño podría nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral fue literalmente inconcebible para la mayoría de la gente. Doctor Harding sabía que si presentaba a las autoridades locales, probablemente sea descartado como un hombre cuya mente había sido dañado por demasiados años de tratar a las víctimas de guerra. La evidencia se explicaría. Timoteo sería defendido como un huérfano traumatizado actuando su dolor, y los asesinatos continuarían. En cambio, el doctor Harding decidió confrontar Timothy directamente. Durante su próxima visita a la granja Calvell, le preguntó al niño caminar con él para ver cómo está él ganado en el pasto lejano. Una vez que estaban solos, el doctor Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. Timoteo, reacción no fue la que tuvo el doctor Harding esperado. El chico no mostró sorpresa, no negación,
sin miedo a ser atrapado. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor Harding describió los dibujos y notas, ocasionalmente asintiendo como si confirmar la exactitud de las observaciones. No lo vas a decir. Cualquiera, dijo Timothy. Cuando el doctor Harding terminó de hablar, no era una pregunta o una declaración de culpabilidad, sino una declaración de hecho, entregado con absoluta confianza. ¿Por qué? ¿No es así?, preguntó el doctor Harding, genuinamente curioso por él. Razonamiento. Timoteo sonrió. Primero, expresión genuina de emoción que el doctor Harding había visto alguna vez en su rostro. Porque nadie te creería. Dicho, y porque tienes curiosidad por lo que haré a continuación. El chico tenía razón. Ambos cargos. El doctor Harding sabía que sonarían como los desvaríos de un el hombre está perdiendo la cordura. Pero Timoteo también identificó algo que el médico se mostró reacio a admitirlo, incluso sí, una fascinación científica por observando el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que tenía jamás encontrado. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Has estado haciendo esto?, preguntó el doctor Harding. Desde que tenía 5 años, respondió Timothy. De hecho, tal vez antes. Comenzó con insectos, luego con ratones, cosas más grandes. Es interesante verlo. Cómo reaccionan los diferentes animales a la misma. Tratamientos. Y las personas que murieron. Timothy se encogió. También fueron experimentos. Quería ver si la gente reaccionaría de la misma manera. De la misma manera que los animales. Lo hacen en su mayoría, pero son mejores para entender lo que hay, pasándoles a ellos. Eso lo hace más interesante. El doctor Harding sintió un escalofrío, que no tenía nada que ver con él. Aire, ¿qué planeas hacer a continuación? Timoteo consideró la pregunta seriamente antes de responder. Necesito. Averigüe qué sucede cuando se lastima. Alguien que confía completamente en ti. Alguien que no sospecharía nada. Hasta que fue demasiado tarde. La implicación fue claro. Timoteo planeaba matar su tía y su tío. El doctor Harding sabía que tenía quizás días, posiblemente solo horas, antes de que Timoteo actuara según sus planes. Él había revelado sus intenciones con él. Confianza casual de alguien que se creía intocable pasado. Experiencia sugirió que Timoteo no demorarse una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el doctor Harding visitó al alguacil William Crawford, en Sedalia. Crawford era un hombre práctico, que habían servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el doctor Harding. Juicio y estaba dispuesto a escuchar evidencia independientemente de cuán inusual sea él. Las circunstancias podrían ser. Doctor Harding presentó su caso cuidadosamente, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró Crawford los dibujos y notas de la cave, señaló el patrón de muertes y accidentes que rodean a Timothy, y documentó el conocimiento inusual del niño, de anatomía y violencia. Más, es importante destacar que el doctor Harding reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y tío. Esta era información que no podían ser ignorados, independientemente de la fuente, incluso si la mitad de lo que eres. Decirme es verdad, dijo el sheriff Crawford. Dijo después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con alarma creciente. No podemos arrestar a un niño por sorteos y sospechas, pero podemos. Obsérvalo, y podemos estar listos para actuar si intenta cualquier cosa. Crawford estudió el precisión anatómica de Timoteo, bocetos, notando detalles que incluso su experiencia como veterano de la guerra civil no lo había hecho. Lo preparó para. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, trayendo a los más confiables de Crawford, diputados, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y se podía contar con, para permanecer firme bajo presión. Doctor Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan integral. El doctor Harding llegar a la granja Calvel a su tiempo,
trayendo al damo ostensiblemente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad, para mantener sedados a Thomas y Sarah, suficiente para evitar que Timoteo hiciera daño. Fácilmente, el sheriff Crawford y los diputados se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo suficientemente cerca como para responder rápidamente, pero lejos, lo suficientemente lejos como para evitar ser detectado. El plan se puso en práctica lo siguiente. Mañana, cuando el doctor Harding se acercó a la granja en su buggy, se dio cuenta. Inmediatamente ese algo fue diferente. Los sonidos matutinos habituales de actividad agrícola, pollos picoteando en el patio, los cerdos gruñendo en su corral, ausente. La propiedad tenía un aspecto inquietante. Silencio que hizo que se le erizara la piel. Timothy apareció en la puerta ante el doctor. Harding incluso había bajado de su caleza. El niño se quedó perfectamente quieto, sus ojos azul pálidos siguiendo los del médico, movimientos con enfoque depredador. Él era vestido con su ropa de trabajo habitual, pero el doctor Harding notó que las mangas de Timothy se enrollaron más allá de sus codos, y las manos parecían haberse frotado recientemente, el tipo de limpieza a fondo, que sugerían preparación para desordenado trabajo. Buenos días, doctor Harding, dijo Timothy, su voz llevando su voz. Cortesía característica, pero algo por debajo había cambiado. Había anticipación allí, una emoción que el niño luchaba por contenerse. Te he estado esperando. Las palabras enviaron relájate a través del doctor Harding. El uso de Timoteo, de esperar sugirió que había sido esperando esta visita. Quizás incluso he contado con ello como parte de lo que sea. Plan que había puesto en marcha. Dentro de él. Casa, el doctor Harding encontró a Thomas y Sarah Calvert en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo tranquilamente. Pero cuando se acercó a la cama de Thomas para comprobar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y su piel se había vuelto grisácea, pálida que sugería más que natural. ¿Dormir? ¿Qué les diste? Doctor, Harding preguntó en voz baja, sin volverse hacia. Mira a Timothy, pero sabiendo que el niño estaba observando cada movimiento que hacía. Solo algunos. Hierbas que encontré en el bosque, Timoteo, respondió, su tono inocente, pero su tono. Elección de palabras deliberada. Hay muchas plantas interesantes que crecen silvestres por aquí. Algunos de ellos tienen propiedades útiles. El doctor Harding comprobó el pulso de Thomas y lo encontró débil, pero firme. Sarah mostró síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente, pero aún así vivo. Lo que Timoteo había usado, lo había hecho. Tenga cuidado con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas. Al menos por ahora. No lo van a hacer despertar durante varias horas. Timothy continuó conversacionalmente. Eso debería danos mucho tiempo para hablar sin interrupción. La conversación que seguido no se parecía a nada que el doctor Harding jamás había experimentado. Timoteo habló sobre el asesinato y la tortura con él, desprendimiento clínico de un médico, profesor discutiendo anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y conocimientos que había obtenido de cada muerte. Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es, en realidad, bastante lento, dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara agradable charla por la tarde. Todo el mundo piensa. La gente simplemente se desliza bajo el agua y desaparecer, pero no es así como funciona. En absoluto. Hay lucha, pánico y este interesante patrón de respiración. Intentos antes de que la persona finalmente hacia arriba. Tuve que sujetarla durante casi 3 minutos antes de que dejara de luchar. El doctor Harding sintió que su sangre se convertía en hielo. La mantuviste bajo el agua. Timothy asintió con entusiasmo. Estaba jugando por él, y le dije que había encontrado un bonito piedra en la parte inferior. Cuando se inclinó para mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y lo mantuvo allí. Era tan pequeña que no tomó mucha fuerza,
pero ella luchó más duro de lo que esperaba. Es decir, cuando me di cuenta de que la gente tiene mucho instintos de supervivencia más fuertes que animales, y Henrik Larsen, eso fue más complicado, admitió Timothy. Yo no podía dominarlo físicamente, así que tenía que ser más creativo. Sabía que él revisaba sus colmenas todos los jueves. Mañana, así que subí al acantilado. Noche anterior y aflojó algunos de los piedras a lo largo del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puso en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaron mientras describía su metodología. Cuando el señor le subió para revisar el urticaria, estaba esperando detrás de unas rocas. Le arrojé la bolsa de abejas a la cara y comenzó a gritar que había un enjambre masivo que lo ataca. Entró en pánico y tropezó hacia atrás justo sobre el borde donde había debilitado la piedra. Barrera. La caída lo mató instantáneamente, tal como calculé que lo haría. Y. Jacob Meads. Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timoteo. La voz adopta el tono de un maestro, compartiendo una experiencia particularmente fascinante. Lección. No lo maté rápidamente como los otros. Quería ver qué suceder si alguien muere lentamente. Varios días. Entonces, lo convencí de que sígueme al bosque diciéndole. Había encontrado una familia de mapaches bebés. Timothy hizo una pausa, pareciendo saborear el memoria. Jacob estaba tan preocupado por él. Animales bebés imaginarios que él no piense dos veces sobre el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego, moví los troncos y la maleza a cubra la abertura. Lo visité todos los días. Día durante 4 días, trayéndole lo suficiente. Agua para mantenerlo con vida, pero no suficiente para que recuperara sus fuerzas. Doctor, Harding se dio cuenta de que Timothy no era más tiempo hablando hipotéticamente sobre experimentos futuros. El niño había planes específicos, y esos planes claramente incluyó a las personas que actualmente están en él. ¿Casa? ¿Qué planeas hacer? ¿Con tu tía y tu tío? Doctor Harding preguntó directamente. La sonrisa genuina de Timothy regresó más amplio que el Doctor Harding. Nunca lo he visto. Ahí es donde entras tú. Doctor Harding, mira, todos mis anteriores experimentos han sido con personas que no sabían lo que les estaba pasando, hasta que fue demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Entiendes exactamente lo que yo soy de lo que soy capaz. Eso hace que eres el sujeto perfecto para un nuevo tipo de estudio. Mientras Timoteo hablaba, comenzó a moverse por la habitación, reuniéndose elementos que el Dr. Harding reconoció como armas potenciales: cuerda del granero, un pesado candelabro de la repisa de la chimenea, varios implementos de cocina afilados. El niño organizó sus herramientas con metódicos precisión, como si se preparara para una cirugía. ¿Quieres saber qué sucede cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que les importan? Timothy continuó, su emoción creciente. ¿Te sacrificarás por salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentas pelear conmigo aunque sabes he planeado esa posibilidad? ¿Intentas huir y abandonarlos a salvarte a ti mismo? El Dr. Harding sabía que él había pasado el tiempo para conversar. Timoteo había revelado suficientes de sus planes para dejar claro que todos en la casa estaba en peligro mortal inmediato. Dibujó la pistola de su maletín médico y apuntó al niño. Aléjate de los cuchillos, dijo Timothy. El Dr. Harding, su voz firme a pesar de su carrera. Corazón. Timothy miró la pistola con interés en lugar de miedo. Eso es un Colt de la Marina, ¿no? Preguntó conversacionalmente. He visto fotos en libros sobre la guerra. ¿Cuántos balas aguanta? 6. El Dr. Harding respondió automáticamente. Luego inmediatamente se arrepintió de haber proporcionado él información. ¿Y cuántas personas sois tratando de proteger? Preguntó Timothy. Está el tío Thomas, la tía Sarah, y presumiblemente la ley de las 3 agentes de la ley afuera. Son 6 gente, si mi conteo es correcto. Así que
Incluso si me disparas, habrás usado. Levanta todas tus municiones. Timothy se movió. Más cerca. Ya no se molesta en quedarse afuera. De alcance de pistola. ¿Quieres saber cómo? ¿Se convirtió en lo que soy? Dijo, su voz, adquiriendo una cualidad casi hipnótica. ¿Quieres entender si yo estaba nacido de esta manera o si algo hizo? Yo de esta manera. ¿Quieres saber si hay? Son otros como yo y cómo reconocer. Antes de que comiencen a matar. Cada era cierta, y la declaración de Timothy. Capacidad para identificar y explotar al doctor. La curiosidad intelectual de Harding era tan aterrador como su capacidad para violencia. El chico entendía bien a la gente, suficiente para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. La confrontación se produjo cuando Timoteo se acercó a su tío dormido con un longitud de cuerda en sus manos. Doctor Harding dio un paso adelante para intervenir, pero Timoteo se movió con sorprendente velocidad y fuerza, produciendo el cuchillo de cocina y cortando el brazo del médico. La lucha que siguió fue breve pero violento. Timoteo luchó con él, ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con la habilidad que hablaba de práctica considerable. El niño estaba más pequeño y más débil que el doctor Harding, pero también era más rápido y ágil, y luchó con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensivamente. El doctor Harding logró agarrar la muñeca de Timothy y gira hasta que el niño dejó caer el cuchillo, pero Timothy inmediatamente produjo otra cuchilla de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y los colocó estratégicamente en todo momento. La casa, el sonido de su pelea, trajo al sheriff Crawford y a sus diputados huyendo de sus escondites, posiciones. Irrumpen por la puerta trasera para encontrar el doctor Harding luchando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Calvell yacían, inconsciente en su cama, aparentemente. Desconocen la violencia que ocurre alrededor. Ellos, el diputado Mitchell se sometió rápidamente. Timothy mientras el doctor Harding atrapaba su respirar y controlar el inconsciente. Pareja, cuando el polvo se asentó, Timoteo Calvell se sentó tranquilamente en la esquina de la habitación, con la ropa rasgada y la cara ensangrentado, pero sus ojos azul pálido aún, sosteniendo esa misma inteligencia fría que había molestado por primera vez al doctor Harding tantos meses antes. No puedes probar nada, dijo Timothy mientras los agentes lo aseguró con cuerdas. Nadie lo hará. Creo que un niño hizo todo eso. Cosas. El sheriff Crawford miró hacia abajo. El chico con una mezcla de disgusto y fascinación. Tal vez no, dijo. Pero nosotros. No tienes que probarlo todo. Intentar asesinar a su familia es suficiente para verte encerrado a pesar de todo. De tu edad. Timothy sonrió ante eso. Misma expresión genuina de emoción que el doctor Harding lo había visto el día anterior. Tú, no me ahorcaré, dijo con absoluta confianza. Soy demasiado joven y lo soy. Interesante. Alguien querrá estudiar. Yo en su lugar. Justo cuando pensábamos que lo haríamos. Lo he visto todo. El horror en Sadalia. El condado se intensifica. Si esta historia es dándote escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Golpe ese botón me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte a Never. Extraña historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede después. Timothy Calvell estaba equivocado sobre su destino, pero razón sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar la evidencia de la cueva a los fiscales del condado, él encontró exactamente la resistencia que el doctor Harding había predicho. Los dibujos y las notas fueron descartadas como productos de un niño perturbado que representa un trauma, de la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencia agravada por la hábito desafortunado de ser útil durante las emergencias. El intento de asesinato de Thomas y Sarah Calvell, sin embargo, no se podía explicar.
3 leyes. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían presenciado Timoteo atacando a sus parientes dormidos, con clara intención de matar. Incluso los observadores comprensivos no podían discutir que un niño de 8 años atacaría miembros de la familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estaba mal con su carácter. El sistema legal de 1867 había. No hay marco para lidiar con la violencia. Niños. Timoteo era demasiado joven para enjuiciamiento de adultos, pero demasiado peligroso para colocación simple en un orfanato reformatorio. El caso creado. Desafíos sin precedentes para los sistema de justicia, llamando la atención de juristas y médicos, profesionales de toda la región. Después de semanas de disputas legales y consulta con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timoteo sería remitido a la custodia del Missouri Hospital Estatal para Dementes en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados disponibles en la región. La decisión no satisfizo completamente. Se buscan fiscales. Timoteo juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaron que no. Un niño tan pequeño podría ser considerado responsable por sus acciones. Profesionales médicos estaban divididos entre los que creían Timoteo podría ser rehabilitado y aquellos que lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y el trabajo con personal del hospital para desarrollar la comprensión de lo que estaban lidiando. El estudio de caso resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos de. Sin embargo, el comportamiento antisocial en los niños no se publicaría hasta décadas. Después de los acontecimientos, Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que tenía en la granja. Rápidamente aprendió a imitar las emociones apropiadas y respuestas, convenciendo a varios miembros del personal, miembros que estaban siendo notables. Progreso en la superación de su traumático episodios. Timoteo lloraría convincentemente. Al hablar de sus crímenes, exprese remordimiento que parecía genuino y exhibición, lo que parecía ser una auténtica gratitud por la atención que estaba recibiendo. Pero el doctor Harding observó que Timoteo era simplemente estudiar a las personas que lo rodean, aprender, para manipularlos de manera más efectiva. Él había creado lo que equivalía a un catálogo completo de las respuestas y podría reproducirlas. Señales con una precisión notable a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. Sí, el sujeto muestra notables habilidades cognitivas junto con ausencia total de emociones genuinas. Respuesta. El doctor Harding escribió en su informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con habilidad suficiente para engañar a los casuales observadores, pero la observación extendida revela que la actuación es completamente artificial. Timothy entiende felicidad como la cara que la gente hace cuando quieren algo bueno para continuar y tristeza como la cara que la gente hace cuando quieren que otros los ayuden. Pero él nunca ha experimentado ninguno de los dos. Emoción en sí mismo. Doctor Harding. La evaluación también reveló el alcance de las fantasías violentas y el futuro de Timothy. Planes. Cuando el niño creyó que había. Se ganó la confianza del Dr. Harding fingiendo, para fascinarse por lo científico, enfoque para estudiar el comportamiento humano. Timothy comenzó a compartir ideas para el futuro, experimentos que hicieron que sus crímenes pasados parecen casi restringidos en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física. El Dr. Harding informó confidencialmente. Suyos. Los planes demuestran una creatividad notable y atención al detalle, así como una comprensión sofisticada de la psicología, si se le permitiera madurar, y obtendría recursos adicionales. Probablemente se convierta en uno de los más peligrosos individuos en la historia de Estados Unidos. Él
Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la instalación durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron incidentes que llevaron a las características distintivas de los métodos de Timoteo. Pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugirieron accidente o causas naturales, pero que mostraron patrones de planificación deliberada cuando examinado cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron de insuficiencia cardíaca aparente después de interactuar con Timothy, aunque todos habían estado en relativamente buena salud anteriormente. 2. Los pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecía ser caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrió en áreas donde Timoteo había estado visto más temprano en el día. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que afirmaron Timoteo los había estado visitando por la noche, de pie en silencio junto a sus camas y viéndolos dormir. Personal hospitalario que trabajó en estrecha colaboración con Timothy también comenzó experimentando problemas inusuales. Las enfermeras informaron pesadillas persistentes. Después de pasar tiempo con el chico, sueña, que a menudo presentaban escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitó traslados a otras salas, afirmando que se sentían constantemente observado, incluso cuando Timoteo estaba supuestamente confinado en su habitación. Dr. Martha Fitzgerald, que había sido traída para proporcionar experiencia adicional en tratando a Timothy, descubrió que él había estado llevando un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras para proporcionarle papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, reivindicación, que registra sus pensamientos y sentimientos. Lo ayudaría a procesar más sus emociones. Efectivamente, la revista contienen exactamente lo que Timoteo había reclamado. Entradas diarias que describen sus pensamientos, sus remordimientos sobre el pasado, acciones y sus esperanzas para el futuro. Rehabilitación. La escritura era apropiadamente infantil, en su lenguaje y contenido emocional, y pintó una imagen de un profundo, problemático pero fundamentalmente redimible joven que lucha por superar experiencias traumáticas. Pero el doctor, la formación de Fitzgerald en Europa, técnicas psiquiátricas incluidas, familiaridad con la comunicación codificada, sistemas, cuando aplicó la analítica, métodos al diario de Timothy, ella descubrió que la apariencia inocente, las entradas contenían un cifrado sofisticado. Sistema. Los mensajes decodificados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Timoteo en detalles inquietantes. En lugar de experimentar remordimiento o rehabilitación, estaba realizando un estudio sistemático de el hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente para escapar, sino para usar su tiempo en confinamiento para desarrollar más avanzados técnicas de manipulación y asesinato. Día 47. El Dr. F. cree en mis lágrimas durante la sesión de hoy fue auténtica. Leer 1. Entrada decodificada. Su patrón de respuesta indica una mayor simpatía y una reducción. Sospecha. Estima 3 semanas más de. Se requerirá un rendimiento constante para establecer suficiente confianza para contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Timothy condujo a un endurecimiento inmediato de procedimientos de seguridad y una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timoteo se adaptó a estos cambios con flexibilidad característica, cambiando su enfoque de la manipulación a la información sobre las rutinas hospitalarias y posibles rutas de escape. En verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri bajo circunstancias que nunca fueron completamente explicó. La investigación oficial concluyó que de alguna manera se las había arreglado para escape durante una transferencia entre edificios a pesar de estar bajo constante supervisión por múltiples guardias. Dr. Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticado que él. Sugirió un informe oficial. El niño había
Demostraron una paciencia notable y capacidad de planificación a lo largo de su confinamiento, y parecía probable que había pasado meses preparándose para su salida. Evidencia descubierta después de la desaparición de Timoteo sugirió que había estado manipulando las instalaciones. Personal con mucho más éxito que nadie se había dado cuenta. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones de política para Timoteo en las semanas previas a su fuga, permitiéndole un ejercicio un poco más largo, periodos, proporcionándole materiales de lectura, hacer menores, ajustes a su rutina diaria que, individualmente parecía inofensivo, pero, colectivamente pueden haber creado oportunidades de escape. Pasó un año y medio estudiando esa instalación, y su personal. El doctor Harding escribió en su informe final sobre el caso. Por él, cada vez que hizo su movimiento, entendió él, psicología de cada persona que trabajó allí mejor de lo que entendieron ellos mismos. Su fuga no fue un acto de desesperación, fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años después de la comenzó el doctor Harding recopilación de informes de muertes sospechosas y accidentes en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes llevaban señas de identidad que parecía coherente con la de Timothy. Métodos, accidentes cuidadosamente escenificados que resultó en la muerte, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Timoteo ahora sería más viejo, potencialmente lo suficientemente fuerte como para dominar a las víctimas adultas y ciertamente lo suficientemente sofisticado como para evitar el errores que habían llevado a su capturar. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana, combinada con su inteligencia natural y carencia total de restricción moral, había creado algo sin precedentes en Estados Unidos. Antecedentes penales. El doctor Harding pasó el años restantes de seguimiento de su carrera, estos informes e intentando desarrollar una comprensión integral de lo que Timothy Calvert representado. Suyos diarios privados descubiertos después de su muerte en 1891. Contenía cientos de páginas que documentaban casos que podrían haber involucrado a Timoteo, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad que algunas personas podrían hacer, sin la capacidad de razonamiento, las implicaciones más amplias de el caso de Timothy continuó influyendo. Discusiones sobre justicia penal, psicología infantil y salud mental. Durante décadas después de su desaparición, su capacidad para engañar profesionales formados, preguntas incómodas sobre él, confiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades manipuladoras, destacó los peligros potenciales de, asumiendo que todos los niños son inherentemente inocente y redimible, la granja Calvert fue abandonada después de Thomas, y Sarah se recuperó de su terrible experiencia. Ninguno de los dos podía soportar permanecer en él, lugar donde, sin saberlo, albergó a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente volvió a la propiedad, y fue vendido a desarrolladores en él. Década de 1890, pero los residentes locales evitaron él. Ahora durante décadas después, la cueva, donde Timoteo había conducido su experimentos fue sellado por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero la ubicación nunca fue olvidada por los que sabían de su significado. La leyenda local afirmaba que la cueva era maldito y que los animales no pastarían en los alrededores. El doctor Harding. Revistas fueron donadas a Missouri Sociedad Histórica en 1923 por su hija, que sintió que el científico valor de las observaciones de su padre superaron las preocupaciones sobre lo inquietante naturaleza del contenido. Las revistas permanecer en los archivos de la sociedad, disponible para los investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión. Thomas y Sarah Calvert nunca habló públicamente sobre su experiencia con Timoteo, pero ambos vivieron bajo nombres supuestos para el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el
El chico podría volver algún día para terminar lo que había comenzado. Sara murió en 1889 y Thomas siguió en 1894. Ninguno tuvo hijos propios. En su última entrada de diario, escrita solo, días antes de su muerte en 1891, el doctor Harding reflexionó sobre él. Implicaciones del caso de Timothy. Pasó 24 años tratando de entender lo que Timothy Calvert representado, y me temo que he llegado a una conclusión inquietante. Timoteo no era una aberración. Era un vislumbrar lo que los seres humanos podrían convertirse cuando se despoja de la moral y limitaciones emocionales que consideramos fundamental para nuestra naturaleza. Si él sobrevivió hasta la edad adulta, luego en algún momento de América camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que pueda manipular a las personas con sobrenatural habilidad, y quien ve el resto de la humanidad como nada más que sujetos para experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede desgastar el rostro de la inocencia y que suposiciones sobre la infancia y la naturaleza puede ser peligrosamente ingenua. El caso de Timothy Calvert nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunas personas puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental a la humanidad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Y tú? ¿Creer que todo fue revelado o podría? ¿Hay más en el destino de Timothy Calvert de lo que sugieren los registros oficiales? Salir su comentario a continuación y háganos saber su pensamiento sobre este inquietante capítulo en la historia de Estados Unidos. Si te gustó esto y quiero más historias de terror como esto, suscríbete, presiona la notificación y compártelo con alguien que te ame. Misterios tan oscuros y complejos como este. 1. Recuerde, la verdad a menudo es más aterrador que la ficción. Y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Ver en el siguiente video.